En estos días he escuchado una y otra vez la frase: hay que ser sinceros, la sinceridad es importante. O como muchas veces nos dicen, y lo debes haber escuchado, que antes de decirte algo te dicen para serte sincero o para serte sincera. Aunque la verdad no entiendo el porqué de la salvedad. Siempre debemos ser sinceros o sinceros. Y hay algunos otros ejemplos más, en fin. Muy relacionado con la palabra sinceridad y la acción de serlo, ¿no? Por lo cual me llamó la atención que notara puntualmente esa palabra, ya que la oigo y la he usado con alguna frecuencia. Pero en estos días atrajo mi atención. Les cuento que hace un tiempo largo supe de dónde provenía esa palabra y, aún más importante y significativo, su definición, el significado. La palabra es sin cera, separado. Esto quiere decir sin que tenga cera, ya que en la época antigua, y hablamos antes de Cristo, cuando los jarrones o las estatuas se fracturaban, se rompía una parte o estaban dañadas, luego de repararlas se las cubría con cera y después se las pintaba, y así no se veían las grietas de las fracturas, de los golpes o de lo que haya dejado una marca. De esta manera engañaban a los confiados compradores. El problema era que luego de un tiempo se empezaba a notar la cera, y si le daba el sol, salía a la luz qué es lo que había debajo, es decir, la cera, porque se derretía. De ahí se acuñó la palabra sincera, sin cera, que lleva a la frase que muchas veces usamos: ser sincero o ser sincera, es decir, ser uno mismo, sin tapar ni cubrir nada, ser auténticos, aunque estemos fracturados, con golpes o quizás dañados o dañadas, sencillamente por los sucesos de la vida, por nuestro vivir, sin tratar de engañar a quienes confiadamente se acercan a ver y a tratar de comprar lo que nosotros mostramos, sin saber quiénes realmente somos. Bueno, la verdad es que la definición de la palabra y su aplicación a nosotros mismos cambia realmente cuando entendemos la profundidad y la importancia de lo que decimos, lo que deseamos o lo que esperamos. Cuando pedimos o tal vez declaramos la sinceridad o ser sinceros. En mi caso, al conocer el significado y el origen de la misma, no podía entender el porqué. El porqué cuando la escuchaba me hacía tanto ruido. No podía darme cuenta del porqué de mi inquietud. Fueron pasando los días, pero cada vez que la escuchaba volvía a pensar en su significado y me preguntaba: ¿por qué la usamos si nosotros no llevamos cera en nuestro cuerpo? La verdad, para ser sincero, comencé a reír porque me imaginaba a mí mismo todo cubierto de cera. Pero la verdad que luego dejé de reír. Ya no pude reír más. Cuando entendí y recordé que muchas veces las personas tratamos de encerarnos, es decir, de untarnos con cera para no parecer rotos, lastimados, o simplemente ocultamos quiénes somos y tratamos inútilmente de parecer alguien más. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hemos ido poniendo una a una capas de cera a las marcas, a los golpes, a las fracturas, a lo que nos dañó, tratando inútilmente de que no se vean, que no las noten, cuando en realidad ellas cuentan nuestra historia, de dónde venimos y lo que pasamos para estar hoy donde estamos? Como lo hablamos en otro podcast, no voy a hacer mucho hincapié en esto, que se llama Mis señales y mis marcas. Pueden escucharlo. Nuestras cicatrices, nuestras marcas cuentan nuestra historia, pero no definen quiénes somos, sino lo que pasamos. Por esta razón, es que no tendría que llamarme tanto la atención esa palabra. Pero, aunque los días seguían corriendo, al escuchar la palabra sincera, sincero, no dejaba de llamarme e inquietarme. Y la verdad no entendía la razón. Hay veces que, aun cuando tenemos las respuestas frente a nuestra propia nariz, no podemos verla. Es por eso que necesitamos la guía y la ayuda de Dios, ya que si le pedimos que nos ayude a entender lo que necesitamos ver y entender, Él lo va a hacer, Él lo hará. Y conmigo no fue la excepción, pues sabiendo Dios que yo no entendía, o tal vez no quería entender, en su infinita paciencia y amor,
fue mucho más claro y preciso con lo que tenía que ver y con lo que tenía que entender para después poder aceptarlo y así poder cambiarlo. Vayamos desde el principio. Vamos a hacer un muy breve recorrido. Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Él nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Recordando que Dios es atemporal, es decir, no tiene tiempo. Él puede ver el pasado, el presente y el futuro. Es decir, quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Y no solo eso, también es omnipotente, omnisciente y omnipresente, por lo cual todo lo sabe, todo lo ve y está en todos lados. Eso quiere decir que sabe y conoce todo, incluso antes de que pase. Ahora, habiendo recordado esto, es que puedo comenzar el recorrido hacia la verdad, la autenticidad y la completa sinceridad, para llegar a ser yo mismo, sin tapar ni ocultar, ni mucho menos fingir ser alguien más. Nosotros podemos tratar de esconder de otros, tratar de escondernos de otros, mentirle a los demás, incluso fingir ser quienes no somos. Nadie me lo impide y nadie te lo impide a ti tampoco. Es más, podemos hacerlo las veces que queramos, pero con el tiempo, la verdad, así como en los jarrones, cuando le lee la luz, la verdad va a salir a la luz y todos verán que estamos con cera, que hay cera en nosotros y puede pasarte algo aún más complejo, que todos se den cuenta menos tú, porque no vas a poder darte cuenta, ya que de tanto fingir nos será muy difícil diferenciar cuál es el personaje y quién realmente somos. El mayor problema es que cuando ya no sabemos qué es real y qué no. ¿Saben por qué? Porque nos mentimos tanto a nosotros mismos y aún peor, creemos e intentamos escondernos de Dios, tratando de mentirle, fingiendo ser alguien que no somos. Ojo, como vimos antes, nadie nos detiene. Nadie te lo impide. Podemos tratar de hacerlo, pero la verdad estaríamos perdiendo el tiempo. Pues Dios todo lo sabe y todo lo ve. ¿Qué sentido tendría? Es una buena pregunta, ¿no? En Juan 3:16, escuchen esto, para cerrar esta parte. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es más, es tanto lo que sabe de nosotros y nos ama, que envió a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros, a pagar el precio por nuestros pecados y nuestras heridas, aún antes de que nosotros naciéramos. Es decir, antes de que sucediera. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hoy te invito a que me acompañes en este recorrido. Quizás, tal vez, encuentres algo que no podías ver, algo que no está bien en tu vida. Y si no es el caso, bueno, me habrás acompañado en mi historia y conocerás algo más. Durante muchos años viví con cera en mi persona, tratando de esconder quién era, vendiendo una imagen que no era real, tapando la realidad, y cuando descubrí lo que había estado haciendo, sentí mucha vergüenza, ya que había estado fingiendo ante muchas personas, incluso lo estaba haciendo con Dios, pero Dios no me condenó, al contrario. Lo que hizo fue despojarme de todo lo que me cubría, todo lo que cubría quién realmente era yo. Y eso fue lo mejor que me pasó, aunque no fue fácil, la verdad, no fue fácil. Estar ahí, desnudo ante Dios, siendo por primera vez en muchos años yo mismo, aunque eso me avergonzara. Pero al sentir ese amor que solo Dios puede dar, todo cambió. Dios nos ama y quiere una relación con nosotros, no con el personaje, con el disfraz. No, jamás va a amar a quien no somos. Nos ama por quien realmente somos. Él nos conoce y porque nos conoce realmente es que nos ama. ¿Qué sentido tendría fingir y no ser nosotros mismos? Muchas veces nos hemos equivocado. A mí me ha pasado. Hemos hecho cosas que nos avergüenzan, ya que no solo creamos un personaje y nos cubrimos de cera cuando hemos sufrido o nos han lastimado. También lo hacemos cuando no nos sentimos bien con quienes realmente somos, con lo que quizás hemos hecho
o hemos permitido que nos hagan. Por eso tratamos de manipular, modificar o tapar lo que hay en nosotros o lo que hemos hecho. Eso que nos avergüenza o nos pone en evidencia ante los demás, mostrando que no somos perfectos, aunque nadie realmente es perfecto, ya que somos humanos y somos falibles. Pero creemos que tenemos que mostrar perfección. Se nos exige muchas veces ser perfecto. Nos enseñaron que tenemos que parecer ser, aunque no lo seamos. Es decir, vestirnos, hablar y tener lo que la mayoría, incluso aquello que quizás no te gusta o no estás de acuerdo. Pero como todos fingen, se espera de nosotros que nosotros también. Vayamos a la Biblia. Vayamos a la Biblia, la cual está llena de personas como tú y como yo, que han tratado de modificar, ocultar o tapar quiénes eran o lo que habían hecho. Comencemos en Génesis, vamos al comienzo. Todos conocen la historia de Adán y de Eva. Ellos vivían en el Edén. Todo era perfecto, tenían todo lo que necesitaban y aún más. Nada les faltaba. La única cláusula, por llamarlo de una manera, era no comer del fruto prohibido. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del fruto prohibido y de repente todo cambió. Así como nos pudo o nos puede pasar a nosotros, luego de hacer algo que sabemos que está malo, quizás no deberíamos hacerlo o no deberíamos haberlo hecho, y de repente todo cambia. En Génesis 3, versículos 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de parra y se hicieron delantales. Como podemos ver, no solo tratamos de esconder lo que hay en nosotros mismos, lo que hemos hecho, sino también lo que creemos. Lo que creemos que debe ser escondido. Muchas veces no nos gusta lo que hemos hecho, ya que muchas veces, valga la redundancia, sentimos vergüenza de estar desnudos ante los demás, de ser quienes realmente somos. Enceramos o tapamos con hojas de parra nuestro cuerpo, creando un atuendo que impida que otros puedan ver lo que hay en nuestro verdadero ser. ¿Cuántas veces los mismos que nos incitan a hacer algo, a vivir o sentir de una manera, son los mismos que luego vienen a juzgarte y nos hacen creer que lo que hicimos nos hace indignos o que debemos ser alguien más, ya que quienes realmente somos es avergonzante? Así como el diablo hizo con Eva y Adán, cuando comieron esa manzana y luego los acusó, les hizo creer que no eran dignos de ser quienes realmente eran, y aún peor, de que Dios no los iba a amar más. Lo mismo hizo y hace con cada uno de nosotros, para que no te acerques a Dios. Continuando con Génesis 3, en el versículo del 8 al 10 dice, y escuchen muy bien: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación, al igual que Adán, escondiéndonos de los demás y también de Dios, porque no nos gusta, por lo que no nos gusta de nosotros mismos? Pero no solo eso, recordando lo que dice en el versículo 7 que ya leímos: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, al igual que ellos. Nosotros también buscamos tapar nuestra desnudez, es decir, quienes realmente somos, y no hablo de andar sin ropa, sino de ser nosotros mismos sin tener que disfrazarnos de lo que no somos. En psicología se le llama el complejo adánico, a la negación y la descalificación absoluta de nuestro pasado. Aquello sirve como justificativo de los errores y las omisiones de nuestro presente, es decir, que una persona, ante los hechos y la realidad de
quienes no la asumen y fingen ser quienes no son, se esconden. Se esconden luego de un hecho que los marcó o los avergüenza. Todos somos humanos, con aciertos y desaciertos, con cuerpos distintos, personalidades y gustos de los más variados, lo cual es perfecto. Es perfecto ya que podemos complementarnos unos con otros. Pero hay dos aspectos que todos compartimos. Uno es que a todos Dios nos conoce tal cual somos. Y el otro es que nos ama tal cual somos, y esa es la parte que más nos cuesta entender. No solo entenderla, sino también aceptarla. Que Dios nos ama y que siempre lo hará, sin importar lo que hagamos. Somos sus hijos. Y como todo buen padre, ama a sus hijos y por eso los corrige. Pero no deja de amarlos. En mi caso, muchas veces equivoqué el camino, tropecé, y ni hablar de las cosas que he hecho y me avergüenzan. La vida no es fácil, y a lo largo de ella vamos tomando decisiones, a veces acertadas y otras veces no. No siempre actuamos bien, y los resultados acarrean que podamos llegar a escondernos, a tratar de negar, disfrazar o hacer de cuenta que quizás todo eso no pasó. Pero la realidad es que sí pasó. Y no nos guste o no nos guste el resultado. Pasó. Aunque en realidad el resultado es secundario. Te cuento que el resultado es secundario, ya que no siempre depende de nosotros. Pero lo que sí nace de nosotros es lo que nos motiva a hacer lo que hicimos, a tomar esas decisiones, es decir, quiénes somos. Ya que nuestras acciones, como vimos en otro podcast, nuestras acciones son el reflejo de quiénes somos en realidad. Y eso es lo que en realidad nos tiene que importar, más allá de los resultados o de lo que los demás esperen de nosotros. Te voy a contar algo que fue muy liberador para mí y para mi vida, y desde el momento en que lo entendí y lo acepté, hubo un gran cambio. Cuando llegué a Dios, estaba roto, estaba fragmentado, me sentía sucio. Creía la verdad que nadie me podía amar, que no era digno de ser amado. Por lo cual, creyendo eso, jamás dejaría que me vieran tal cual era, mi yo real al desnudo. No podía permitir que me vieran y se dieran cuenta de quién era yo. Y no me quisieran, que al verme realmente quién era al desnudo, no me quisieran. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente. Cada uno tiene sus luchas, sus dificultades. Yo también las tenía y aún hay algunas que las tengo. En ese momento creía que era un accidente, un error, que no servía. Pues eso es lo que me había dicho mi madre y yo lo creí. Por lo cual nunca iba a permitir que me vieran realmente y se dieran cuenta de que era un error, un accidente, material de descarte. Fue difícil acercarme a Dios, sabiendo que ya nos conoce, que sabía todo de mí. Yo estaba seguro de que se iba a dar cuenta de quién realmente era yo y no me iba a aceptar. Pero estaba equivocado en una parte de lo que yo creía. Dios sí me conocía, por lo cual no estaba equivocado en eso. Sabía todo de mí, incluso la hora y el lugar puntual donde yo me iba a encontrar con Él. Y cuando llegué, Él ya estaba a la puerta con una sonrisa y me abrazó y me colmó de amor. Pero no me despreció, ni me apartó de su lado. En eso sí me equivoqué. Yo era importante para Él, así como lo eres tú también. Y también a ti te está esperando. Luego comencé el proceso de quitar toda la cera, porque yo quería agradarle a Dios, pero quería agradarle por quien yo realmente era. Entonces comenzó el proceso de quitar toda la cera de mis heridas, de las fracturas, de los golpes. Me limpió y me ayudó a quitarme todo lo que no era mío, a sacarme las hojas de parra lujosamente decoradas, para que pudiera ser yo mismo al desnudo, pudiera ser el real. Siempre que nos equivocamos tratamos de esconder o de ocultar lo que hicimos, también quiénes somos. ¿Cómo vamos a poder ver? ¿O cómo van a poder vernos si nos estamos ocultando? Aunque te hayas ocultado, no tienes que esconderte. Vamos a ver un ejemplo, el cual es muy conocido. Es cuando Pedro niega a Jesús 3 veces antes de que lo crucifiquen. Todos conocen la historia.
En Juan 13, versículos 37 y 38 dice así. Escuchen con mucha atención. Es Pedro el que primero estaba hablando. Dice, Señor, insistió Pedro, y le hace una pregunta. ¿Por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daría hasta la vida. Jesús respondió con una otra pregunta. ¿Tú darás la vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Recuerden muy bien estas palabras de Jesús a Pedro. Jesús ya sabía lo que Pedro iba a hacer, incluso antes de que el mismo Pedro lo supiera. Así también Dios sabe lo que hicimos, lo que hacemos y lo que aún no hemos hecho. Él nos conoce. Sabe que nos vamos a equivocar, que no siempre somos reales, que mentimos, que no somos quienes podemos llegar a ser, pero aún así nos ama. Veamos cómo continúa la historia luego de que Pedro lo negara a Jesús. Jesús fue crucificado, murió y resucitó al tercer día. Jesús ya había resucitado y fue a buscar a Pedro, a quien lo había negado 3 veces. No se olviden de esa parte. A quien lo había negado 3 veces. En Juan 21, 4, 7, y escuchen esta parte que es maravillosa. Dice, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Jesús les dice, muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de peces que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor. Y escuchen esta parte. Se puso la ropa, pues estaba descubierto, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. En estos versículos podemos ver que Jesús toma a Pedro por sorpresa, el cual se sorprende. ¿Y cuál es la reacción de Pedro? Lo primero que hace es ponerse ropa. Pero ponerse ropa para después tirarse al agua no es lógico. ¿Por qué? Porque no quiere que Jesús vea tal cual está. Porque está avergonzado. Cubre su cuerpo con la ropa y luego se arroja al agua. Se arroja al agua para nadar hasta donde estaba Jesús, esperándolo con el desayuno. Claramente, así como Pedro se vistió al saber que Jesús estaba en la orilla, así nosotros también tratamos de cubrir nuestra desnudez, ocultar lo que pasó, que no nos vean como realmente somos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Hacemos cosas que nos avergüenzan y tratamos de ocultarnos detrás de lujosas prendas de vestir, de maquillajes que tratan de ocultar la tristeza, rodeándonos de objetos que tratan de llenar ese vacío de la soledad, ese vacío que te deja fingir quien no eres, la soledad de estar escondido detrás de un personaje, de estar escondida detrás de un maquillaje y un personaje. Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Jesús. Él nos está llamando. Él sabe lo que pasó, lo que hicimos, quién realmente eres. Por eso te llama, porque te ama tal cual eres. Solo te puede amar alguien que realmente te conoce y porque te conoce te ama. Jesús lo único que le preguntó a Pedro era si lo amaba. Lo hizo 3 veces, mientras le daba el desayuno a quien lo había negado. Lo hizo 3 veces, le preguntó. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Dándole la posibilidad a Pedro que se quitara el peso y la vergüenza de haberlo negado. Liberándolo y permitiéndole que le dijera 3 veces que lo amara, que lo amaba, confirmándolo 3 veces. No tenemos por qué agradar a nadie, solo a Dios. No tenemos por qué agradar a nadie ni tratar de complacer las expectativas de nadie. Lo que otros creen o esperan de nosotros mismos es un problema de ellos. No somos nosotros los que tenemos que colmar sus expectativas.
nosotros tenemos que ser reales, ser sinceros con nosotros mismos, sin escondernos, sin tapujos, sin tener que colocar cera en nuestras grietas, sin taparnos con ropas que otros esperan que usemos para encajar, sin tener que vestirme como creo que esperan, sino hacerlo como siento hacerlo, siendo honesto conmigo mismo, siendo honestos con nosotros mismos, siendo sinceros, siendo reales, tal cual somos, que es la mejor y original versión de nosotros mismos. Si hay algo que no te gusta de ti mismo, de ti misma, no lo escondas ni te disfraces, cámbialo. Solo depende de ti y de nadie más. Todos en algún momento vamos a defraudar a alguien, así como lo hizo Pedro, y alguien nos va a defraudar a nosotros. Es así, y no hablo de maldad, solo de elecciones y de un cambio de sentir. No podemos agradar a todos, no le vamos a caer bien a todos, es algo que cuanto antes lo aceptes, lo entiendas y lo aceptes, más fácil será para tu vida. Piensa que ni siquiera Jesús pudo hacerlo. Por eso lo terminaron crucificando, incluso aquellos que él había venido a salvar. Mucho menos lo vamos a hacer nosotros, mucho menos vamos a agradarle y caerle bien a todos nosotros. Por eso, sé tú mismo, sé tú misma. Disfruta de saber que Dios te conoce y te ama. Así como Jesús le preparó el desayuno y lo fue a buscar a Pedro para liberarlo, para redimirlo. Así Dios lo hace contigo, porque Él sabe que te ibas a equivocar. Pero eso no quiere decir que te tienes que ir lejos. Eso quiere decir que cuanto antes tienes que ir, pero sin taparte, sin buscar ser alguien más, sino siendo sinceramente tú mismo. Como les digo siempre, hoy es un muy buen día para mostrar nuestra desnudez emocional, sentimental, ser sinceros con nosotros mismos y aún más con Dios, para que cuando nos llame no tengamos que escondernos ni tratar de cubrir quiénes somos. Él nos conoce y sabe todo de nosotros. Vivamos libremente siendo nosotros mismos, amando y dejando que conozcan y nos amen a nosotros mismos, al real. Y que cuando Dios nos llame, cuando escuchemos su voz, podamos correr a Él sin temor ni vergüenza. Vive, ama y sé tú mismo, sé tú misma. Sé real, simplemente tú. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.